Bueno, entonces, como les decía, ya vimos la regulación, ahora vamos a ver cómo se determinan esos parámetros R y X que aparecen en la regulación, ¿verdad? Bueno, se hacen a través del ensayo de cortocircuito. En este ensayo, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar uno de los lados, o la parte de alta tensión o la baja tensión del transformador. Ya vamos a ver después qué es lo que conviene. Pero el ensayo se puede hacer de cualquiera de los dos lados. Pero bueno, siempre es conveniente en el ensayo de cortocircuito trabajar, colocar los instrumentos del lado donde tenga menos peligro. Y del lado donde voy a tener menos peligro en el ensayo de cortocircuito es donde tengo menos corriente. Porque el ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal. ¿Estamos? Se hace a corriente nominal. La corriente que denominamos corriente de cortocircuito es la corriente nominal del transformador. Bueno, por lo tanto, ¿sí? Acá si nosotros cortocircuitamos el secundario y acá en el primario le aplico la tensión nominal, cuidado, si le aplico la tensión nominal, le estaría circulando la corriente de cortocircuito permanente. Esa corriente de cortocircuito permanente puede variar entre 25 y 40 veces el valor de la corriente nominal. O sea que, fíjense ustedes, este sería un ensayo destructivo. ¿Por qué? Y porque si si va a circular la corriente, una corriente entre 25 y 40 veces, dependiendo del transformador, ¿no? Ese valor. Pero supongamos un valor de 30 veces la corriente nominal, bueno, el transformador se va a quemar. Bueno, lógicamente, los bobinados no van a resistir esa intensidad de corriente. Entonces, en este caso, el ensayo sería un ensayo destructivo, lo quemaríamos al transformador. Pero nosotros no queremos quemarlo porque es un transformador nuevo, está recién construido, está nuevito ahí el transformador. Entonces, para eso el ensayo, para que no sea destructivo, se hace a corriente nominal. Quiere decir que la tensión que le vamos a aplicar acá en el primario no es la tensión nominal, es una tensión reducida. Claro, ¿cómo se hace el ensayo? Bueno, el ensayo de cortocircuito, a ver, supongamos un transformador monofásico, ¿sí? Siempre imaginamos lo más sencillo, lo más fácil, ¿eh? Un transformador monofásico, vamos a conectar un amperímetro, vamos a conectar un voltímetro y vamos a conectar un batímetro. Con esos tres instrumentos vamos a poder realizar es decir, vamos a realizar las tres mediciones y con esas tres mediciones ya van a ver todo lo que podemos determinar. Bueno, ¿cómo se hace el ensayo? Se va aumentando gradualmente con por ejemplo, puede ser un autotransformador, se va aumentando la tensión en forma gradual hasta que el amperímetro mida la corriente nominal del transformador. ¿Está? Una vez que el amperímetro mide esa corriente nominal, entonces ahí tomamos la lectura de la tensión, de la corriente y de la potencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y la tensión que le hemos aplicado la denominamos tensión de cortocircuito. Y la corriente también es la corriente nominal, pero la llamamos corriente de cortocircuito. Y la potencia que estamos midiendo con el batímetro la denominamos potencia de cortocircuito. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense que esto que tenemos acá, que ya sabemos que esta es la corriente de cortocircuito permanente, sería destructivo, ¿sí? Ahí te atiendo, Federico, un segundo. Entonces, lo que tendríamos, ¿no es cierto? Acá, ¿ven el circuito equivalente? Este sería el circuito equivalente donde tengo el R y el X, el transformador en su mínima expresión, ¿ves?
Acá tengo aplicada la tensión nominal y acá tengo la corriente de cortocircuito permanente. Este sería el diagrama vectorial, corriente de cortocircuito permanente en fase la caída U sub R debido a la resistencia, la caída debido a U sub X, ¿verdad? A la X sería U sub X en cuadratura y ahí tengo la tensión U sub 1 y este sería el ángulo phi de cortocircuito. Si aplico la ley de Ohm, sería la corriente de cortocircuito permanente, la tensión nominal dividido la oposición que le hace a la corriente, que es la R, que ahora sí llamamos, ¿ven? R de cortocircuito al cuadrado más X de cortocircuito, que eso es la impedancia de cortocircuito. El transformador en su mínima expresión es una impedancia que denominamos impedancia de cortocircuito, ¿sí? Te escucho, Federico, ¿qué querías preguntar? Profe, que ahí usted decía que se regula la tensión hasta que el Sí, amperímetro marque la corriente nominal. sí, Y ahí arriba dice, en verde dice, estando conectado al primario a su plena tensión. por eso, esto que dice acá, que estamos analizando, es lo que yo les acabo de comentar. Esto que está acá es un ensayo destructivo. ¿Por qué? Porque está circulando la corriente de cortocircuito permanente. ¿Está claro? Entonces, el ensayo no se hace de esta manera. Porque si vos lo haces de esta manera, lo quemás al transformador. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Por eso fíjate acá abajo, dice, resulta destructivo para la máquina. No, no la quiero destruir. Si recién la acabo de construir a la máquina, ¿por qué la voy a destruir? ¿Se entiende? Para que no sea un ensayo destructivo, lo que se tiene que hacer es lo que yo les acabo de comentar. Bueno, entonces acá tenemos, ¿ven? Ahora tenemos. Ahí tenemos 2 batímetros porque están conectados según el método Aarón, porque es trifásico esto, ¿sí? Trifásico, voy a medir la potencia. Ahí tengo un voltímetro y acá tengo el amperímetro. El amperímetro ahí me dice I1 igual a I nominal. Y ahora la tensión, este es el regulador de tensión, que ese regulador de tensión, ¿sí? Es un autotransformador, ¿sí? Que me va aumentando la tensión en forma gradual. Bueno, yo le digo, puede ser un autotransformador o puede ser algún otro elemento regulador de tensión de corriente alterna. Bueno, acá tengo, entonces ahora ven, ahora acá está aplicada, ya no dice tensión nominal, dice tensión de cortocircuito, porque esta tensión es un valor, ¿no es cierto?, pequeño este valor, ¿sí? Ahí circula la corriente nominal y ahora tenemos el nuevo diagramita vectorial, ¿sí? En donde lo único que cambia es que la corriente I sub 1 ya no es la corriente nominal, no es la corriente de cortocircuito permanente. Bueno, entonces ahora de este ensayo, esta tensión que hemos medido acá en el voltímetro, es un valor que lo registro ahí, y ese valor, ¿qué es lo que es? Y es la tensión de cortocircuito. Tengo que determinar la tensión de cortocircuito porcentual. ¿Qué es lo que hago? Y esa tensión de cortocircuito que acabo de medir la divido por la tensión nominal y la multiplico por 100. Esa es la tensión de cortocircuito porcentual que, ¿se acuerdan recién cuando les mostré la tablita, ¿no es cierto? Salía que, por ejemplo, acá tenemos para un transformador de 100 kVA es del 4%. ¿Está? Acá, para un transformador de 1000 kVA, en realidad no es 6%, es 5%. Y acá esto, en vez de 6, es 5. Y a medida que va aumentando la potencia del transformador, va aumentando la tensión de cortocircuito. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué es lo que mido con los batímetros. Con los 2 batímetros, según lo que dice el método Aarón, es un método de medición para medir potencia, lo van a ver en mediciones eléctricas, ¿sí? No me voy a poner a explicar eso porque eso lo van a ver en detalle en mediciones eléctricas. Esa potencia de cortocircuito es la suma de las lecturas de los 2 batímetros. Batímetro 1 más batímetro 2.
Acá dice batímetro 1 más o menos, batímetro 2, porque dependiendo de este ángulo, dependiendo del coseno de phi, ¿no es cierto? Estas dos lecturas hay que sumarla o hay que restarla. ¿Por qué motivo? Y porque si el ángulo phi es un ángulo muy grande, un ángulo mayor a 60 grados, hay un batímetro que en vez de marcar valores positivos, el batímetro 2 va a marcar valores negativos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la conexión, hay que invertirla para que mida el valor real y ese valor va a ser un valor negativo. ¿Estamos? Bueno, pero eso es método de Aarón. A nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es que estamos midiendo la potencia de cortocircuito. Bueno, y esa potencia de cortocircuito que estamos midiendo, ¿qué es lo que me van a dar? Me va a dar las pérdidas en el cobre nominal. Cuidado con esto. Después ya van a ver cuando veamos rendimiento del transformador, vamos a volver a tocar este tema, en donde recuerden, potencia de cortocircuito son las pérdidas en el cobre en estado nominal de carga del transformador, o sea, cuando está circulando la corriente nominal. ¿Estamos? Bien. Eso ténganlo presente, ya después lo vamos a ver, vamos a volver a insistir sobre el tema, ¿sí? Porque ahí es donde les aparece una confusión, ¿sí? Una confusión, pero muy, muy común, ¿sí? En los exámenes, ¿sí? Les aparece esa confusión que ya la vamos a dejar bien aclarada cuando lleguemos a analizar el rendimiento del transformador. Bueno, ¿por qué pérdidas en el cobre? A ver, ¿por qué las pérdidas en el cobre? Y porque estos batímetros me están midiendo la potencia que consume el transformador, no hay conectada ninguna carga. Entonces esa potencia que está consumiendo el transformador, ¿en dónde se está consumiendo esa potencia? Bueno, y en dos cosas, pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro, porque el transformador no tiene otro tipo de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pérdidas en el hierro? Bueno, las pérdidas en el hierro son muy chicas. ¿Por qué motivo? Y porque la tensión de cortocircuito, si el transformador está conectado, está acá en cortocircuito, esta tensión es un valor muy pequeño, ¿sí? Yo voy aumentando acá la tensión con el regulador de tensión, pero ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado porque como está en cortocircuito, la corriente crece bruscamente, o sea que llego al valor de la corriente nominal rápidamente. Esta tensión de cortocircuito es un valor bajo. ¿Y cuánto? Y bueno, hemos dicho más o menos 4% del valor de la tensión nominal. Y si tenemos aplicada una tensión muy, muy pequeña, un 4% de la tensión nominal, recordemos la expresión de Boucheron. ¿Qué decía la expresión de Boucheron? Que la FEM o la tensión, ¿no es cierto?, despreciando las caídas internas del transformador, la FEM o la tensión era igual a 4,44 por la frecuencia, por el número de espiras, por el flujo. O sea que si yo le estoy aplicando una tensión del 4% de la tensión nominal, quiere decir que el flujo que yo voy a tener en el circuito magnético es un flujo del 4% del flujo nominal. ¿Me explico? Y si tengo un flujo muy, muy pequeño, ¿qué significa eso? Y lo que significa que la inducción magnética B también es muy pequeña, ¿sí? Y si la inducción magnética B es muy pequeña, ¿qué significa? Y las pérdidas en el hierro van a ser muy pequeñas, por lo tanto van a ser despreciables. Por lo tanto, decimos que la potencia de cortocircuito lo que me da son las pérdidas en el cobre en estado nominal de carga. Pero ¿y por qué las pérdidas en el cobre? Y bueno, porque la corriente que circula tanto por el bobinado primario como por el bobinado secundario es la corriente nominal. ¿Estamos?
O sea que les he generado ahora al transformador las condiciones de trabajo, las condiciones nominales de funcionamiento con respecto a la corriente. O sea que el transformador ahora está circulando la misma corriente que estaría circulando cuando el transformador está conectado allá en la calle y está entregando su potencia nominal. ¿Estamos? O sea que en este caso esas pérdidas son pérdidas en el cobre debido a que las pérdidas en el hierro son totalmente despreciables. Bueno, muy bien. Recién dijimos, ¿sí? O sea que, a ver, con el ensayo de cortocircuito, fíjense en ustedes que ya hemos determinado dos cosas muy importantes para el transformador. Una, la tensión de cortocircuito porcentual y la otra, las pérdidas en el cobre. Porque fíjense en ustedes que ya sacando las pérdidas en el cobre y con el ensayo de vacío pude determinar las pérdidas en el hierro. Esa P sub 0 que decíamos era pérdida en el hierro. Por lo tanto, fíjense que con el ensayo de vacío y con el ensayo de cortocircuito puedo determinar las pérdidas del transformador y por lo tanto voy a poder determinar su rendimiento. ¿Está? Es algo importantísimo, determinar el rendimiento del transformador, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero podemos determinar otros parámetros también, ¿sí? Podemos determinar la corriente de cortocircuito permanente sin destruirlo. Eso que habíamos dicho que era destructivo, ¿no es cierto? Si le aplicábamos la tensión nominal, miren, analicemos la siguiente relación. Si yo aplico la tensión de cortocircuito, circula la corriente nominal, ¿verdad? Ahora, si yo le aplico la tensión de la tensión nominal, va a estar circulando la corriente de cortocircuito permanente. ¿Estamos? Esta que tengo acá es una relación lineal. ¿Por qué? Porque la tensión de cortocircuito es muy baja, por lo tanto el flujo que tengo es un flujo bajo. En la curva de magnetización estoy, ¿no es cierto?, generando una inducción magnética B muy, muy pequeña. Y circula la corriente nominal. Ahora, cuando le aplico la tensión nominal, estoy generando el flujo nominal y estoy generando la inducción magnética B también nominal. ¿Y dónde estoy ahora? Ahí estoy en la parte lineal de la curva de magnetización, porque el transformador no trabaja saturado. Por lo tanto, estas dos son dos relaciones lineales, dos relaciones que están sobre la misma curva o la misma representación, la parte lineal de la curva de magnetización. Por lo tanto, despejo ahí, ¿sí? Divido miembro a miembro, tensión de cortocircuito sobre U sub 1 igual a I1 nominal dividido la corriente de cortocircuito permanente y despejo la corriente de cortocircuito permanente. O sea que miren, con la tensión nominal dato, corriente nominal dato y la tensión de cortocircuito que acabamos de medir, podemos determinar la corriente de cortocircuito permanente, ¿sí? Bueno, también lo podemos expresar de otra manera. Si yo acá la tensión nominal la paso dividiendo al denominador del denominador de la tensión de cortocircuito y multiplico en el numerador y divido en el denominador por 100, multiplico y divido por 100, ¿qué me queda en el denominador? Tensión de cortocircuito porcentual. Y arriba, ¿qué me queda? 100 por la corriente nominal. Bueno, son dos fórmulas equivalentes, ¿sí? O sea que, fíjense, sin destruir el transformador, puedo determinar la corriente de cortocircuito permanente. Bueno, ¿qué más podemos determinar? Y podemos determinar los parámetros del circuito equivalente. ¿Cuáles son los parámetros del circuito equivalente? Y esta R que tenemos acá, que ahora llamamos R de cortocircuito, y esta otra que tenemos acá, esta X, que vamos a denominar X de cortocircuito. Entonces,
la potencia de cortocircuito, cuyo valor ya medimos, ya lo conocemos, ¿a qué es igual? Y es igual a R de cortocircuito por I de cortocircuito al cuadrado. Claro, la potencia de cortocircuito, ¿dónde se está consumiendo? Y acá en la resistencia. Ahí, ¿por qué? Y porque se está consumiendo en formas de pérdidas por efecto Joule en los bobinados. Queda claro eso, ¿verdad? Entonces, por eso que la potencia de cortocircuito es R de cortocircuito por I de cortocircuito al cuadrado, pero acá aparece más esta P sub 0, cuidado. Esta P sub 0 que tenemos acá no es la P sub 0 del ensayo de vacío, sino que esas serían las pérdidas que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, en este ensayo. Esas pérdidas en el hierro que dijimos que eran despreciables, por lo tanto, este P sub 0 acá lo tachamos, lo eliminamos, no lo consideramos. Entonces, si ahora yo he medido la potencia de cortocircuito y he medido la corriente de cortocircuito, puedo despejar y sacar la resistencia de cortocircuito. ¿Se dan cuenta? Que esta R de cortocircuito es lo que yo les decía recién, que son parámetros del transformador que podemos determinar perfectamente. Sí, escucho, alguien va a preguntar algo. Yo, profe, entonces la corriente nominal también es el 5% del cortocircuito, la misma relación que las tensiones, que la tensión nominal con respecto a la de cortocircuito, digamos. O sea que la corriente de cortocircuito permanente, o sea, la corriente nominal va a ser el mismo porcentaje con respecto a la corriente de cortocircuito permanente. Eso es lo que vos me estás preguntando. Que Claro, la tensión de cortocircuito, como la tensión de cortocircuito es a la tensión nominal. Sí, es así. Es así. ajá, También va a ser un porcentaje, ¿no es cierto? El mismo porcentaje. ¿Estamos? Pero bueno, es una forma, como les digo, de saber cuánto va a valer la corriente de cortocircuito permanente sin tener que destruir el transformador. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que ya tenemos la R de cortocircuito. Quiere decir que acá ya tenemos esta, la R de cortocircuito. Pero ahora quiero saber la X de cortocircuito también. ¿Cuánto vale? Porque esos parámetros son parámetros que los podemos determinar. Bueno, si yo ahora digo que la tensión de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito es la impedancia de cortocircuito, ¿qué es lo que es la impedancia de cortocircuito? Y la impedancia que yo tengo acá. La R y la X las meto las dos en una capsulita ahí, las encapsulo a las dos. ¿Y qué es lo que tengo ahora? Ya no tengo una R y una X. ¿Qué es lo que tengo? Una Z. Esa Z es la impedancia de cortocircuito. ¿Ah? Bueno, muy bien. Saco la Z de cortocircuito y una vez que tengo la Z de cortocircuito y la R de cortocircuito, puedo determinar la X de cortocircuito. ¿Estamos? La X de cortocircuito va a ser, ¿sí? Bueno, no está acá despejada, pero sería esto mismo. Sería la Z de cortocircuito al cuadrado menos la R de cortocircuito al cuadrado raíz cuadrada. Eso sería X de cortocircuito. ¿Ah? Pero bueno, también podemos determinar, o sea que fíjense que estamos determinando los parámetros del circuito equivalente reducido y simplificado. Pero también vamos a poder determinar la regulación. ¿Está? La regulación. Y para poder determinar la regulación, acá tengo la formulita, ¿verdad? Su R porcentual, lo vimos recién, es R por I1 sobre su 1 por 100. Esta R que aparece ahí es la R de cortocircuito. ¿Estamos? Acá tengo la U sub Z porcentual, es Z de cortocircuito, que la calculamos por I1 o I de cortocircuito, dividido la tensión, esto que es lo que es I, es la tensión de cortocircuito, dividido U sub 1 por 100. Pero bueno, una vez que ya tengo U sub R porcentual y U sub Z porcentual, puedo determinar el valor de U sub X porcentual. ¿Sí? Ahí lo tengo, raíz cuadrada de U sub Z cuadrado menos U sub R cuadrado
Y una vez que tengo esto, puedo determinar la regulación suponiendo un coseno de phi para una carga normal, ¿cuánto? 0,8. Un coseno de phi, adopto un coseno de phi 0,8, por lo tanto saco el seno, y con esto saco la regulación en forma experimental. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió todo esto del ensayo de cortocircuito? ¿Sí? También el ensayo de cortocircuito, otra cosa que nos permite también realizar un ensayo de calentamiento, ¿sí? El ensayo de calentamiento es otro de los ensayos que se le hace al transformador. El ensayo de calentamiento consiste en dejar el transformador trabajando en cortocircuito de un día para el otro. Entonces, se viene al otro día y se le mide la temperatura en los bobinados, ¿sí? Es un ensayo que se realiza midiendo la temperatura. Entonces, ese ensayo nos va a decir la temperatura a la que va a trabajar ese transformador cuando esté trabajando en condiciones nominales de funcionamiento. Esa temperatura, el transformador, recuerden que está refrigerado, ¿verdad? Por aceite. Por lo tanto, normalmente la mayoría de los transformadores están refrigerados por aceite, ¿verdad? Bueno, la temperatura de trabajo normal de un transformador es aproximadamente 75 grados. ¿Estamos? Entonces miden la temperatura y si da dentro de esos valores, el transformador está bien. Ese transformador va a trabajar en condiciones normales de funcionamiento por muchos años, ¿sí? Más o menos la vida útil de un transformador, para que también tengan una idea, un transformador trabajando en condiciones normales de funcionamiento se le calcula una vida útil de 25 años, ¿sí? Normalmente los transformadores, cuando no tienen problemas de cortocircuito, cuando no tienen problemas de sobrecargas o sobretensiones, ¿sí? Normalmente superan ese tiempo, superan los 25 años los transformadores, ¿sí? Más que todo los transformadores de potencia, los transformadores grandes, esos transformadores de potencia, y sí, trabajando y haciéndole buenos mantenimientos, y los transformadores pueden llegar a durar a lo mejor hasta 40 años, pueden llegar a durar. Hay transformadores que son viejísimos y que todavía están funcionando y no les ha pasado nada, ¿sí? ¿Por qué motivo? Y bueno, pues han sido transformadores bien cuidados, transformadores que se le han hecho los mantenimientos adecuadamente. Bueno, ¿está claro esto? ¿Se entiende? Bueno, por último, acá hay veces que el ensayo de cortocircuito no se lo hace exactamente al valor de la corriente nominal. ¿Y por qué motivo? Y bueno, porque ese valor de corriente nominal por ahí es un valor muy grande. Entonces lo que se hace es hacer el ensayo con una carga reducida. Por lo tanto, si se hace el ensayo con una carga reducida, lo que vamos a obtener ahora no es esa tensión de cortocircuito que habíamos hablado recién, no va a ser la tensión de cortocircuito porcentual nominal, ¿verdad? Esta que habíamos visto acá, esta es la tensión de cortocircuito porcentual nominal. El transformador está trabajando con la corriente nominal, que es la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Si yo el ensayo lo hago a otra intensidad de corriente, a otra carga que no sea la nominal, lo que voy a obtener es una tensión de cortocircuito parcial. El valor que me mide el voltímetro, que después dividido por la tensión nominal y multiplicado por 100, me da la tensión de cortocircuito parcial. ¿Y cómo obtengo la nominal? Bueno, esa tensión de cortocircuito parcial
va a ser igual a la tensión de cortocircuito nominal multiplicada por la corriente al cual hemos hecho el ensayo y dividido la corriente nominal. ¿Me explico? O si yo multiplico por la tensión y divido por la tensión, obtengo la potencia aparente a la que estoy haciendo el ensayo dividido la potencia aparente nominal. O sea que, sabiendo el valor de la corriente nominal con el valor de la corriente que me da el amperímetro, lo paso multiplicando al otro miembro, la corriente, y la paso dividiendo, y ahí obtengo la tensión de cortocircuito porcentual nominal. ¿Estamos? Bueno, el mismo análisis se hace con la potencia de cortocircuito, ¿sí? El mismo análisis, nada más que en la potencia de cortocircuito lo debo considerar las corrientes elevado al cuadrado, las dos corrientes elevado al cuadrado, ¿sí? Vayan, vayan colocando el apellido y nombre para la asistencia en el chat, por favor, ¿sí? Antes de retirarse, ¿saben? Dejen apellido y nombre. Bueno, muy bien, entonces con este ensayo determinamos también la variación de tensión o la regulación, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho con el ensayo de cortocircuito? Bueno, hemos determinado la tensión de cortocircuito. ¿Para qué sirve la tensión de cortocircuito? Ya vamos a ver que esa tensión de cortocircuito sirve para cuando colocamos los transformadores en paralelo. Ahí vamos a hacer todo un estudio con respecto a las tensiones de cortocircuito, ¿sí? Nos permite determinar la corriente de cortocircuito permanente. ¿Y esa corriente de cortocircuito permanente para qué nos sirve? Y nos sirve para determinar las protecciones de los transformadores, ¿sí? Bueno, las tensiones de cortocircuito, acá tenemos, ¿sí?, dos valores: 4% para los transformadores en sistema de distribución hasta 800 kVA, ¿sí? Y de 800 hasta 1800 más o menos es del 5%. De 1800 en adelante es del 6%. A medida que va aumentando la potencia del transformador, va aumentando la tensión de cortocircuito, ¿sí? Bueno, muy bien. Con esto estaríamos terminando, ¿sí? Porque